Edu, ¿Te gustó? eh, más que interesante. Me gustó porque me parece difícil cuadrar toda la heterogeneidad de América Latina y sí, me parece que es acertado, que es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha variedad y mucha riqueza y es verdad que es un poco foto fija, ¿no? Que habría que ver la evolución en el tiempo cómo va yendo, ¿no? Yo creo que en América Latina podríamos hacer un esquema de estabilidad institucional y de qué lo representa, ¿no? Y otra de la orientación política momentánea. Y yo creo que tu mapa establece un marco, yo diría que casi mejorable, de cuál es la foto que tenemos ahora mismo en América Latina, ¿no? Es cierto que afortunadamente guardé la plantilla porque lo que tiene el cronograma electoral de América Latina es que vamos a tener que cambiar este mapa muchas veces, seguramente. Pues cada poquitos meses habrá posiblemente que actualizar un color. Menos mal que tuve ahí el apoyo nocturno, porque a mí me dan estos venazos de hacer estas cosas. Estaba conectado ahí a Ale, le estuve comentando, estuvo ayudándome a hacer esas definiciones, porque bueno, no queríamos, ¿cómo decirlo? No quiero ofender a ningún otro medio, ¿no? No voy a dar nombres. Pero tampoco queríamos hacer el típico mapa de izquierda, centro, derecha y izquierda autoritaria. Nunca derecha autoritaria, por cierto, en esos mapas, pero bueno, se suelen quedar un poquito cortos, entonces queríamos tampoco decir, claro, porque si al final si te metías a especificar todos los países te iba a quedar un mapa en el que había tantos colores como estados. Entonces, bueno, logramos ahí hacer más o menos unas categorías que relativamente definan lo mínimo y lo suficiente al mismo tiempo. Y bueno, ahí le podéis echar un poquito un vistazo. Hicimos una categoría especial para Cuba porque es, a ver, es cierto que la amerita, ¿no? Más que nada porque es que si no, o sea, no te alcanza. Si no la puedes meter en ningún otro rubro, entonces tenía que tener una especie de categoría por sí sola, que es esa que veis en la que le definimos como eh, internacionalmente internacionalista, por así decirlo, que los que tengáis algo de nociones de cómo suelen regirse los partidos comunistas a lo largo del planeta entenderéis a lo que nos referimos, ¿no? Que también es una apuesta por la multipolaridad, pero desde una perspectiva un tanto distinta. Tenéis también ahí la definición en la que hemos metido a Nicaragua y a Venezuela. Bueno, también teníais en la de Cuba, pues eso, antiimperialismo, el marxismo-leninismo, que es el único país que lo aplica en América Latina, y lógica de partido único, que también es el único país que lo aplica en América Latina. Partido único estrictamente hablando, es decir, que constitucionalmente se define a un partido político como un ente vinculado orgánicamente con el Estado, ¿no? Que eso no pasa en ningún otro estado en América Latina. Teníamos ahí en un rojo más bien granate a Venezuela y a Nicaragua, con características básicas que hemos puesto anti-Estados Unidos, como un tipo particular de antiimperialismo, pero un antiimperialismo vinculado esencialmente al antiestadounidensismo, por así decirlo. Latinoamericanismo en el sentido de una apuesta por la integración regional, el socialismo del siglo XXI como herencia de lo que fueron eh, pues el pensamiento político de los primeros gobiernos de Hugo Chávez y como particularidad, digamos, del modo de gobierno, una fuerte concentración del poder en el caso presidencial, en el poder ejecutivo, que eso veremos con Perú, que es un poco distinto, ¿no? Pero al final concentración del poder en torno a la figura del presidente tanto en Nicaragua como en Venezuela. Luego hemos puesto un rosa un poco un rojo un poco anaranjado, ¿no? O un rosa un poquito enrojecido, por así decirlo. Que eso no ha sido una elección casual en este caso, donde hemos metido a Brasil, a Bolivia y ¿quién más me falta? Y a Honduras. Les hemos puesto como características pues ese multipolarismo, entendido como una lógica de relaciones positivas, pragmáticas en cierta medida con China y con Rusia, sin tener una retórica marcadamente antiestadounidense, aunque sí apostando por o creyendo en la configuración de un mundo en el que ya no haya un único actor hegemónico que sería Estados Unidos, no apostando por eso, sino por una vía de, pues eso, múltiples polos de poder internacional y también socialismo del siglo XXI. Hemos metido una siguiente categoría, aquí dudamos un poco, de multipolarismo también, es decir, no adhesión a Estados Unidos, pero tampoco posiciones antiestadounidenses, no obstante con una apuesta económica, social, redistributiva, más cercana, salvando las distancias, ¿no? A las socialdemocracias europeas, donde hemos metido los casos de Chile, de Colombia y de México. Y yo recuerdo que había otro más, pero creo que al final lo movimos. Habíamos metido a Guatemala ahí, pero lo cambiamos. Porque Guatemala lo pusimos en la Guatemala de Arevalo,
la pusimos en el siguiente bloque, de un unipolarismo y socioliberalismo. Es decir, lo importante lo primero, una mayor adhesión a Estados Unidos del resto de actores. Ya entramos aquí en gobiernos que adhieren en cierta medida a las tesis de una escena internacional dominada por Estados Unidos. Es decir, que en cierta medida apoyan esa dominación de Estados Unidos, ¿no? Que hemos metido actores que no sorprenderán a nadie, que son básicamente República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Guatemala, porque es complicado meterlo el gobierno de Arévalo en un grupo multipolar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que no reconoce, que es uno de los pocos estados en el mundo que reconoce a Taiwán, todavía. Entonces vamos a ver si Arévalo hace un cambio en ese sentido y podemos quizá recolocar al gobierno de Guatemala, pero por ahora creemos que estaba más cercano a esos gobiernos, pues como el de Panamá, por ahora, que le queda poco muy probablemente, pero bueno. Después ese color azul para los gobiernos de lo que sería los pocos gobiernos en realidad que quedan en América Latina de la derecha tradicional o la derecha conservadora liberal del continente, que en realidad con claridad solamente hay tres ahora mismo, que son Ecuador, Paraguay y Uruguay. No hay quizá ningún otro en ese sentido que adscriba a los partidos políticos de la derecha tradicional en América Latina. Pues eso, liberal, conservadora, pero no antipolítica, no anti-establishment, institucionalista. Pues estaría ahí los gobiernos de Noboa, de Paraguay, o sea, del gobierno de Noboa en Ecuador, el gobierno de Paraguay y el gobierno de Uruguay. Tenemos también ahí en ese verde oscuro dos gobiernos particulares, que son el de Nayib Bukele en El Salvador y el de Perú, con esa adhesión a Estados Unidos, lógica económica en cierta medida liberal, conservadora, punitivista en el caso de Bukele, pero era si no metería otro color. Y con una concentración del poder que en el caso peruano tiene mucho que ver con el Congreso, pero en el caso de Bukele es pues, alrededor de la figura presidencial, incluso personalista alrededor de la figura de Bukele. Y por último, pues caso excepcional, que a mí me toca evidentemente, como sabéis, de cerca, pero que es cierto que es un caso propio, evidentemente, que es el de Argentina, que es un gobierno, nos ha costado elegir características, o me ha costado elegir características definitorias para este gobierno, pero creo que había que ponerle en otro nivel que no fuera el unipolarismo, sino en una categoría que venían a definir como occidentalismo, porque no solo es una apuesta por la adhesión a la estrategia general de Estados Unidos en el mundo, sino un rechazo dogmático e identitario con todo lo que no sea occidental. O sea, un tratamiento en términos incluso despectivos por parte de las figuras del gobierno contra, pues, Rusia, China, Irán, la propia Palestina, con todo lo que no entre dentro del esquema occidentalista. Bueno, anticomunista, libertario o libertarismo y antipolítica, como forma de mirar la estructura del Estado. Este es un poco el mapa general. Me he tomado unos minutos para explicarlo, para definirlo, para que se entienda. Pero bueno, hay alguna que otra pregunta en el chat. No obstante, antes, Néstor, no sé si quieres. Acepto críticas. Este mapa, debo decir, no es orgánico de Descifra. Es un mapa que he hecho yo, lo tengo que reconocer y que iré actualizando, pero acepto, evidentemente, sugerencias. No, está muy bien. Yo lo único que lo digo siempre que el primer estudio, o bueno, no el primero, ¿no? Sería muy arriesgado decirlo. Uno de los primeros estudios sistemáticos que se hace en América Latina lo hace la Escuela de los Anales. Y en francés decían Amérique Latins, en plural, con las dos S, ¿no? Por las Claro. Américas Latinas, por la diversidad que había, ¿no? Yo creo que tú también estás en esas tesis de decir que América Latina es infinita, que tiene una variedad étnica, política, social muy, muy importante, pero también está atravesada por dinámicas conjuntas, ¿no? Y eso nos ha permitido que hablemos de olas contra olas, de que las dictaduras militares son un periodo que cohesiona mucho las dinámicas políticas de la región, que el socialismo del siglo XXI es otro momento en el que vemos a la región ir en direcciones muy parecidas. Y entonces la capacidad de intentar ubicar marcos comunes creo que es importante, siempre teniendo en cuenta la diversidad, y yo creo que aquí se acierta mucho a señalar eso, ¿no? Simplemente diría bueno, que tenemos un calendario electoral por delante que amenaza con cambiar muchos de los colores, pero yo estoy muy de acuerdo con todas las cuestiones que incluyes, ¿no? Creo que hay una dimensión que quizás se nos escape, que es la estructura institucional y democrática, ¿no? Que también nos podrían ayudar a entenderlo, ¿no? Y que podríamos hablar de una institucionalidad, por ejemplo, muy, 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 muy asentada en Uruguay,
y en México, por ejemplo, y luego vemos cómo hay institucionalidades más caóticas y donde el poder político, por tanto, pues independientemente de que sea autoritario, no autoritario, internacionalista, conservador, reaccionario, son poderes institucionales débiles, son andamiajes institucionales más débiles, como sería, pues concretamente yo diría que Perú es uno de los grandes casos, ¿no? Y quizá podríamos hablar, pues en menor medida podríamos empezar a hablar de Colombia, que tenía muchos cambios, de Centroamérica, donde la institucionalidad es débil, pero yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Quizás es el único aspecto que yo venía pensando, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con los colores que se le ubican, pero quien representa esos colores, ¿no? Esos gobernantes, ¿cuál es la situación institucional que hay en esos países? Y yo creo que, y lo he defendido siempre también, que América Latina, una de las grandes cuestiones pendientes que tiene, son estados muy débiles, son estados donde la institucionalidad falla a nivel de servicios públicos, de ejército en muchos casos, de prestaciones sociales básicas y donde en muchos casos vemos incluso como la institucionalidad es muy reciente, ¿no? Como el Estado ecuatoriano, boliviano, venezolano cambian las constituciones muy recientemente, donde en Perú están en una crisis constitucional constante, donde en Chile están también a vueltas con la Constitución, pero al mismo tiempo Chile tiene una tradición republicana muy importante, pero por ejemplo Paraguay tiene también una tradición constitucional muy importante, pero están en crisis, es decir, que bueno, que estando de acuerdo con todo, simplemente entraría a decir, fíjate que aunque los colores son verdad, cada color se vive de una manera distinta, ¿no? En cada color el presidente tiene más o menos capacidad, pero bueno, es que, pues lo que decía al principio, como empezaba la reflexión, Américas Latinas, heterogeneidad infinita, pero vamos, que este mapa me parece excepcional, Edu. Bueno, además nos preguntaban, por ejemplo, mira, generaba curiosidad que a qué nos referíamos en el caso de Chile cuando hablábamos de multipolarismo. Es que ese concepto hay que explicarlo bien. Multipolarismo no, o sea, gobiernos o partidos políticos o sectores ideológicos que apuesten por el multipolarismo no significa que sean antiestadounidenses, ni siquiera necesariamente significa que sean antiimperialistas. Son únicamente actores que reconocen el peso de otros polos, fundamentalmente China, parcialmente Rusia, BRICS, la ASEAN, o sea, otros polos de poder, y además, este concepto inglés que nunca he sabido cómo traducirlo al español, embrace esa situación. Es decir, no les parece indeseable el hecho de que haya más de un polo que confronte, que pueda llegar a confrontar con Estados Unidos. Mientras que los actores unipolares no necesariamente no negocian con China, no necesariamente no negocian con Rusia, porque pueden entender que para sus economías nacionales, por ejemplo, China es un actor fundamental, pero dogmática o ideológicamente o en términos de proyecto internacional no están conformes con esa situación, no están conformes con el crecimiento del poder de China en América Latina, por ejemplo. Y apostarían, si pudieran elegirlo, por un esquema internacional dominado por Estados Unidos. Es decir, les gustaría, en términos de poder, de reparto de poder internacional, regresar a lo que fueron los años 90. A esa lógica de unipolarismo, de un Estados Unidos como hegemón único, sin competencia, con una Rusia en decadencia, que acababa de la disolución del bloque soviético, y una China que todavía no terminaba de conformarse como un poder, como un contrapeso central, porque la reforma iniciada por Deng Xiaoping todavía no era lo suficientemente pujante o todavía no había elevado a China al nivel al que lo ha elevado hoy. Entonces no es tanto una cuestión de reconocimiento, es decir, todos los actores de América Latina reconocen el peso de China, no es una cuestión de negarlo o no negarlo, es decir, nadie puede negarlo porque todas sus economías son dependientes de China. Incluso la economía brasileña, Bolsonaro quiso romper con China y los grandes empresarios del sector agroexportador brasileño no le dejaron. Javier Milei, bueno, visteis la postura, en cierta medida no la quiero definir, ¿no? Pero bueno, pasó una semana desde que dijo que no tenía nada que hablar con China, que iba a romper relaciones, que iba a reconocer a Taiwán, hasta que Diana Mondino, su canciller su ministra de Asuntos Exteriores, se reunía con el embajador chino y apretaba manos, y ahora, por cierto, va a hacer una visita a Vietnam. Es decir, no es una cuestión de reconocimiento o no reconocimiento, sino de lo de acuerdo que están o lo deseable que les parece. En ese sentido, digamos que habría 3, 4, si se quiere, entre 3 y 4 bloques en América Latina. Los ordeno por mayor a menor adhesión a Estados Unidos. Estaría el caso paradigmático de Javier Milei, que es un occidentalismo radical, es decir, es un
apoyo dogmático a la tesis de que Estados Unidos debe ser el hegemón y que de hecho se debe confrontar directamente con China y con Rusia y con otros actores como Irán, como la propia Palestina, en algún momento incluso planteó con Brasil, para básicamente volver a la lógica de los 90, volver a un mundo dominado por Estados Unidos. Está un segundo sector que serían lo que hemos metido como, bueno, sectores que apoyan el pensamiento unipolar, es decir, que aunque entienden su imposibilidad, desean retomar un momento histórico en el que Estados Unidos era el hegemón y por tanto siempre van a inclinar sus relaciones más a Estados Unidos por una cuestión ideológica, de intereses de clase, pero también cultural, simbólica, es decir, que son pro-estadounidenses, lo podemos decir así, no son anti-China o anti-Rusia porque no pueden serlo, pero son pro-estadounidenses. Después estaría la tercera lista de actores, que serían los multipolares, multipolaristas, es decir, no solo aceptan la realidad de que el mundo ya se rige por múltiples polos de poder, sino que además les gusta que haya contrapesos a Estados Unidos y en muchos casos incluso les gustaría que la integración regional latinoamericana se consolidase en el tiempo para que América Latina fuese otro polo, que esa es la apuesta, por ejemplo, de todos los partidos de lo que sería esta variada noción de la patria grande latinoamericana, que tantos partidos políticos llevan como bandera en América Latina. Y luego ya estaría la lógica de la confrontación con Estados Unidos, del antiimperialismo o el antiestadounidensismo, que yo creo que en forma frontal solo sostienen Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ya no es solo una aceptación del régimen multipolar, sino que es una confrontación directa con Estados Unidos y un alineamiento más o menos nítido con China, con Rusia, en algunos casos como Venezuela, por ejemplo, con Irán, en el caso de Cuba, por ejemplo, que sostiene relaciones de amistad con el gobierno de Corea del Norte. Es una lógica ya más confrontativa directamente con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, eso sería un poco la variación que habría que meter, ¿no? Las variables que habría que introducir para entender cómo se relacionan los distintos gobiernos de América Latina con el mundo. Cómo se relacionan con todo aquello que está fuera de América Latina. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y da pie a entender cómo América Latina ha sido situada siempre un poco en la periferia económica internacional, ¿no? Yo creo que es otra de las características que tiene, incluso países con una centralidad económica muy importante, como puede ser Brasil o como puede ser México, se han visto siempre como grandes suministradores de commodities, ¿no? Grandes suministradores de materia prima. Y entonces, tanto de un punto de vista económico como de un punto de vista político, América Latina ha sido un espacio en disputa por los grandes actores y por las grandes potencias económicas. Y yo creo que eso hace que la política internacional sea un elemento vertebral que a lo mejor no se siente tanto en Europa. Hablábamos antes, ¿no? ¿En España importa mucho el Sáhara Occidental o no? Pues fíjate que el Sáhara Occidental, que tiene una presencia de un siglo de presencia colonial de España, no importa tanto como la sombra alargada que tiene Estados Unidos, que formalmente nunca ha sido potencia administradora de la inmensa mayoría de países, quitando Panamá, Puerto Rico y demás, ¿no? También porque, bueno, Estados Unidos tiene una historia singular en América Latina. Y por tanto, la dimensión internacional es muy importante. Porque, bueno, al final la influencia que ha ejercido Estados Unidos o la Unión Soviética o el resto de actores ha sido omnímoda, es decir, han inundado América Latina y ha sido, como digo, un continente en disputa porque desde el punto de vista económico era importante tener a una Venezuela que suministrase petróleo, era importante tener geopolíticamente una Cuba aliada con el bloque socialista durante la Guerra Fría. Era importante para Estados Unidos tener controlado el triángulo norte de la migración de Centroamérica. Era importante para Estados Unidos tener controlada la frontera mexicana. Era importante para Estados Unidos tener un contrapeso en su patio trasero, ¿no? En lo que ellos llamaban el patio trasero. Y por tanto, la política internacional importa mucho en América Latina. Y por eso, a día de hoy, sigue articulando gran parte de los discursos y de las alianzas en torno a Estados Unidos, en torno a nuevas realidades y sobre todo en torno a esa yo decía en el libro de Fuego en el Horizonte que es una entre la necesidad y la ensoñación, la integración regional, que es entre una necesidad objetiva de ser capaz de construir economías de escala, proyectos de integración económica, social, cultural, y la ensoñación, porque no se ha sido capaz de dar un paso significativo, en mi opinión, salvo el Mercosur, que muere. Muere sin grandes éxitos, hay un estancamiento objetivo, UNASUR que muere completamente y el ALBA, la Alianza Bolivariana de Nuestros Pueblos de América, que fue impulsada por Venezuela, que sí que en mi opinión planteaba herramientas de integración económica un poquito que iban más allá, como era por ejemplo Petrocaribe,
Es decir, se hablaba ya de proyectos económicos ostensibles importantes, como era que se suministraba la base económica para todos los países del Caribe y demás, ¿no? Con Petrocaribe, pero ninguno se ha terminado de hacer. Entonces digo, la dimensión de política internacional importa siempre, nosotros es a lo que nos dedicamos, pero muy singularmente en América Latina, y era algo que yo creo que es fundamental que lo hayas incluido como dimensión. Bueno, y de hecho, si nos preguntáis por ver este mapa, insisto, lo que he comentado al principio, afortunadamente tengo la plantilla, porque la voy a tener que editar probablemente ya este mismo año varias veces. Nos preguntabais a ese respecto, pues a ver, espero no confundirme en orden, pero tenemos las elecciones de República Dominicana, que ya voy anticipando que lo que va a haber a la luz de todas las encuestas es continuidad, va a continuar la Abinader y el PRM liderando en República Dominicana, o sea que, por cierto, además, un país importante en esto que tanto estamos comentando últimamente, que son esas muy, pero que muy situación en Haití, en la cual República Dominicana pues juega un papel determinante, ¿no? Vamos a tener también las elecciones de México, que ahí Néstor va a estar aquí con nosotros, pero también vais a ver continuidad de color casi seguro, es muy probable. Mm. Eh, que Morena continúe gobernando, que Claudia Sheinbaum sea la nueva presidenta de México, básicamente sector, ya lo sabéis, continuista de la línea de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener un cambio. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo se desenvuelve, porque las encuestas en América Latina ya sabéis que son un poco complejas siempre, pero en un principio debería haber un cambio importante en Panamá. Panamá debería virar a la derecha, a pesar de la inhabilitación, o más bien de la condena, entre otras cosas, por lavado de dinero sobre el expresidente magnate multimillonario, ya sabéis, Ricardo Martinelli, de Realizando Metas. A pesar de ello, en esas elecciones de julio del 2024, si no me equivoco, su sucesor, por así decirlo, José Raúl Mulino, debería ganar las elecciones también es lo que dictaminan las encuestas. Entonces, Panamá debería abandonar esa línea de los gobiernos del PRD y volver a una retórica o una presidencia marcadamente de la derecha latinoamericana, incluso se podría decir de la derecha radical latinoamericana. Recordad la anécdota que siempre os he contado aquí, ¿no? Que cuando Trump sale electo presidente de Estados Unidos ya era o había sido presidente Ricardo Martinelli en Panamá, y esto yo tengo un poco de cariño a la política panameña desde que me enteré de este dato, de que a Trump le llamaban en la prensa panameña el Martinelli estadounidense, lo cual me parece una mirada periodística de tú a Estados Unidos muy interesante, pero también muy, bueno, en cierta medida muy curiosa, ¿no? Y donde sí va a haber, no sé si podemos decirlo definitoriamente, porque es cierto que las encuestas son relativamente contundentes, pero todavía quedan unos cuantos meses, un cambio de color es en Uruguay, que según lo que marcan las encuestas, el Frente Amplio debería volver, todavía sin definir, por cierto, a su candidato. En principio, Yamandu Orsi debería ser ese candidato a la presidencia de Uruguay. Deberían volver el Frente Amplio a dirigir el poder ejecutivo de la República Oriental del Uruguay. Estamos viendo encuestas en las que el Frente Amplio está en máximos históricos, es decir, estamos diciendo el Frente Amplio en niveles incluso anteriores a la primera victoria electoral de Tabaré Vázquez. Entonces ahí debería haber en estas elecciones de este año pues algunas continuidades, como en el caso de México, en el caso de República Dominicana y en el caso de Venezuela. Vamos a ver, lo tenemos que observar, pero os hemos estado contando la crisis. Probablemente María Corina Machado muy probablemente va a apostar por la deslegitimación en un contexto menos favorable para ella de lo que fue 2018, porque hay más candidatos movilizados y porque la tesis de la impugnación al proceso electoral tiene menos peso del que tenía en 2018. Entonces, pues una reelección de Maduro yo creo que está encima de la mesa, la verdad, teniendo en cuenta también el éxito relativo que fue para él y para el PSUV el referéndum del Esequibo. Y donde sí, pues como digo, puede haber un cambio de color, va a ser en Panamá, que podría virar a la derecha, y en Uruguay, que podría volver a la izquierda. Ese sería un poco también el cronograma del 2024 de lo que podrían depararnos las elecciones, Néstor. Sí, vamos a ver, o sea, América Latina al final, después de esa ola que decía antes, que sirvió mucho como en los años 70 y 80 y 90, significó mucho en torno a la salida de las dictaduras militares, ¿no? Que eran la otra gran dinámica. Ahora nos tenemos que guiar mucho por los ciclos electorales. Estoy muy de acuerdo con todo lo que comentabas y de hecho nos preguntaban por aquí cómo podríamos ubicar a Uruguay o cómo podríamos ubicar a los distintos actores. Yo creo que Uruguay es un ejemplo claro, ¿no? de ese
de ese rosa claro, ¿no? De multipluralismo y socialdemocracia, ¿no? Aunque el Frente Amplio incluya distintos partidos y formaciones, ¿no? Pero bueno, el Frente Amplio es, en mi opinión, yo lo he dicho siempre, es el gran ejemplo de izquierda política latinoamericana, de gran proyecto de izquierda política latinoamericana que ha sido capaz de tener una continuidad en escenarios de competencia electoral y salir victoriosos, es decir, de generar nuevos liderazgos, ¿no? Tabaré Vázquez, Pepe Mújica, veremos quién va ahora, pero son liderazgos muy colectivos que hacen que si tienes el respaldo del partido, pues salir adelante, ¿no? Que es otro de los grandes elementos que siempre hablamos de América Latina, que como todos los países se constituyen en regímenes presidencialistas, es decir, donde el peso no lo tiene el Congreso. Podríamos hablar, excepcionar Perú quizá, ¿no? Y algún país más, pero bueno, es que incluso Perú, donde el Congreso es muy importante, es el presidente quien es la máxima autoridad del país, ¿no? Y el presidente nace de un voto popular, pues bueno, los presidentes tienen una tendencia muy caudillista, ¿no? Y entonces hemos visto liderados muy fuertes en la región, pero en el caso yo creo de Uruguay es de los pocos casos donde la izquierda latinoamericana ha sido capaz de dotarse de un liderazgo alternativo con liderazgos colectivos muy amplios, ¿no? En Brasil, si no llegaba Lula, nadie sacaba a Bolsonaro. En Venezuela es importante decir esto. Si Maduro gana y es reelegido, va a pasar más años en el poder que Hugo Chávez, ¿no? Aunque el peso simbólico y moral de Hugo Chávez no acaba nunca, pues será eso. En Nicaragua tenemos a Daniel Ortega, en Ecuador tenemos a Rafael Correa como una figura que nunca termina de irse. En Bolivia tenemos a Evo Morales, ¿no? Donde ese intento de relevo en el MAS, que habrá que seguir muy de cerca, porque aunque no tengamos calendario electoral inmediato, hay un proceso de transformación interno en Bolivia muy importante. Y, y bueno, pues aunque no tengamos elecciones, en todos los países van a pasar muchas cosas, eso está seguro, pero yo diría que especialmente hay que mirar en Bolivia cómo se termina de quebrar esa alianza de gobierno de la revolución boliviana, que ya está quebrada, ¿no? Y hay que ver qué va a pasar este año, porque se podría escenificar todavía más esa ruptura. Yo creo que Perú, con su inestabilidad constante, va a haber que seguirla de cerca. Y bueno, pues en el resto vamos a ver cómo se asienta el gobierno de Milei, que puede ser un primer año muy caliente, como todo apunta, ¿no? Y bueno, pues en el resto de países donde no tenemos elecciones, como puede ser en Paraguay, pues no descartemos que haya movilizaciones como las que hemos vivido, aunque el Partido Colorado ha ganado con claridad. No descartemos que en Colombia el gobierno de Gustavo Petro afronta también inestabilidades. Hemos visto cómo ha cambiado sus equilibrios de gobierno muchas veces. Y veamos también qué va pasando en los países centroamericanos, ¿no? Veamos cómo se sienta en el poder Bukele, veamos cómo va a ser clave este primer año de gobierno para Arévalo, será clave también para Xiomara Castro, que tiene que terminar de ver hasta qué punto profundiza su transformación en Honduras y la implicación que le da. Haití, en mi opinión, es también trascendental porque estamos viviendo en un estado que es casi fallido, ¿no? Y este año siempre se dice que puede ser el año en el que la cooperación, la apuesta de distintos actores puede hacer que Haití salga adelante, no lo sé. Entonces, hay siempre foco, hay siempre foco. Eh, bueno, y espérate, Néstor, iba a despedir ya, pero la noticia que me llega, A ver, estoy viendo para abrir directo, Colombia va a retirar su embajador en Argentina. ostras. Vamos a ver, vamos ¿Cuál ha sido la polémica? Aquí nos pillan en minuto y resultado. No sabemos si el gol ha sido de penalti o de córner. Es que tenemos aquí a dos presidentes, Néstor, en términos de declaraciones públicas. Si lo raro es que no Sí, haya pasado antes, te quiero decir. O sea, porque Petro y Milei se me ocurren muy pocos, eh, muy pocos dirigentes en América Latina que utilicen con tanta asiduidad e intensidad Twitter. son dos Entonces, presidentes que además no tienen community manager, ¿no? O sea, no sabría decir. no, Tras las no, no. declaraciones de Milei, Petro anunció que retirará al embajador de Buenos Aires y que pedirá la expulsión del diplomático argentino en Bogotá. No sé qué declaraciones son en concreto. Es lo que estoy viendo. Parece ser que ha hecho una entrevista recientemente con uno de los pocos periodistas a los que está dando entrevistas. Y es cierto que ha tenido palabras muy fuertes, por ejemplo, estoy viendo contra López Obrador, al que ha llamado ignorante. Eh, bueno, sí, 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 es que, en fin, Javier Milei para otra Milei cosa no, tiene, pero para contenido que nos dé aquí en Twitch, la verdad es que ya solo con sus likes de Twitter da para bastante contenido, la verdad. Bueno, vamos a intentar. Es que me ha pillado muy de sorpresa, porque la noticia es de hace 2 minutos. Así que tendremos Mira, que. acabo de encontrar yo Infobae, que Sí, bueno, por información argentina debería ser, te lo mando por si lo quieres proyectar, pero que concretamente es la decisión colombiana se conoció tras los duros calificativos en los que el mandatario argentino se refirió al jefe de Estado colombiano como asesino terrorista. Imagino que por la pertenencia
Eh, Al M16, ¿no? bueno, pero también hay que decir que Milei también se refirió con esas palabras a su actual ministra de Seguridad, entonces tampoco me parece como una cuestión Dice, como mucho que no se para puede romper esperar, relaciones. citando, ojo, la entrevista que ha debido hacer en exclusiva a CNN, mucho no se puede esperar de alguien que era asesino terrorista, dijo Milei en entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer. Eh, eh, em, comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Bueno, Es que es normal que te corten relaciones, que, o sea, sí, no sí. puedes llamar terrorista asesino a un presidente con el que comparte, si no me equivoco, organismos regionales. O sea, no, no. Mm. Bueno, pues vamos a monitorearlo y vamos a cerrar ahora. Así que yo, evidentemente, me da que me va a tocar quedarme ahora en Twitter contando un poquito lo que ha pasado. Vamos a ver la información que puedo tener confirmada para ir contaros. Así que nada, Néstor, si quieres despedimos, te despido aquí ya. Yo voy a hacer el cierre, eso sí, pero sí te puedes ir ya a descansar un poquito. Que bueno, ya has tenido sesión doble, que al final el primer bloque ha sido puro Néstor, hablando ahí del Sáhara. Ya sabéis que lo vais a poder ver en diferido, si os lo habéis perdido, ¿eh? No me cuesta nunca hablar del Sáhara y menos si estás tú al volante, Edu, o sea que no te preocupes. Bueno, nos vamos viendo, Néstor, entonces. Me quedo aquí Un abrazo muy fuerte. con el chat. Bueno, pues entonces, ahí está. A ver, que no se me rompa demasiado esto. Ahí estoy. Nos preguntabais por el color que tendría el Frente Amplio en este mapa. Estaría quizá más cerca de un México. Tendríamos que ver también a quién colocan, ¿no? Como cuál es su conformación de gobierno, eh, quién es el actor elegido, que al principio debe ser Yamandu Orsi. Es cierto que los candidatos pues están entre la línea un poquito de Frente Amplio y luego otra candidata que es más apoyada por sectores del trotskismo y de la izquierda revolucionaria del Frente Amplio. Pero bueno, en un principio estaría. Quizá, no me atrevo a decirlo todavía dónde. ¿Dónde estaría un gobierno del Frente Amplio en este mapa? ¿Bajo qué color? Estaría seguro en uno de los dos rosas, por así decirlo, ¿no? Eh,